Nuestro buen Dios y Padre misericordioso, bendito sea tu nombre, Señor. Esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre por lo bueno que has sido con nosotros y será siempre. Gracias, muchas gracias por tu misericordia. Por favor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este momento. Que sea Él quien nos instruya, nos edifique y nos prepare para encontrarnos con Jesús. En el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén. Dios es misericordioso. Y qué bueno que es misericordioso. Porque si Él no lo fuera, definitivamente ninguno de nosotros estaría con vida. ¿Por qué razón? Bueno, en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y en el verso 23, tenemos una declaración que es terrible. Terrible. Dice que la paga del pecado es muerte. Y como ya hemos comentado antes, no hay nadie, con la excepción de Jesucristo, que no haya pecado. Es decir, que todos entonces hemos ganado, porque la hemos ganado, la muerte. Y claro, es interesante porque el término que usa la palabra de Dios para referirse a la muerte en relación con el pecado dice que es la paga. Como si el pecado fuera nuestro patrón, fuera nuestro amo, y el sueldo que nos da es la muerte. Es interesante. Ahora, es interesante también porque no nos la da de manera inmediata, sino que nos va dando adelantos. Pero qué triste adelantos nos da. ¿Cuáles son los adelantos que nos da antes de darnos la paga final? Bueno, nos da enfermedad, nos da dolores, nos da tristeza, nos da depresión, nos da miseria, en fin, todo este tipo de cosas malas que preceden a la muerte. Entonces, claro, definitivamente el pecado es un mal patrón, pero nosotros lo hemos elegido. Entonces, claro, cuando recibimos estos adelantos y al final la paga final de la muerte, entonces es simple y sencillamente lo que nosotros merecemos. Ahora, es interesante porque al elegir a este patrón, al elegir a este amo, el pecado, y a el que está detrás, el que originó el pecado, nosotros nos volvemos altamente destructivos. Y esto no es difícil de comprobar. Simplemente miramos alrededor. Y es increíble porque nosotros, seres humanos, pertenecientes a la raza caída, estamos acabando con el planeta que Dios nos dio originalmente y que era tan hermoso, tan bien diseñado. Es increíble las maravillas de ingeniería, de arquitectura, de arte que Dios hizo en la naturaleza, ¿no? Cuando uno mira la naturaleza y cómo funciona, es maravillosa. Sin embargo, nosotros, raza humana caída, estamos acabando con la naturaleza, estamos destruyendo el planeta, lo estamos llenando de basura, es increíble. En el océano hay inmensas cantidades de basura. Bueno, algunos dicen de que ya podríamos ir hablando de un nuevo continente de plástico acumulado, ¿no? En el océano. Pero es interesante también porque la acumulación de basura que nosotros como raza humana generamos no solamente está acá en la Tierra y en el océano, sino que incluso tenemos años de estar dejando basura en el espacio circundante del planeta. Increíble. Pero más allá de todo eso, lo más grave es que estamos llenando de basura nuestra mente. Entonces, claro, y en Números,
El libro de Números, el capítulo 32, tiene una declaración que no deberíamos de olvidar. A veces nosotros creemos que podemos pecar y quedar impunes. Eso no es posible, ¿verdad? Dice el libro de Números, el capítulo 32 y el verso 23, Números 32, 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, Dios está diciendo muy, muy claro, miren, si ustedes deciden tomar un camino de desobediencia y de rebeldía que es autodestructivo para ustedes, no crean que van a quedar así nomás. Simple y sencillamente, vuestro pecado, dice, os alcanzará. ¿Para qué? Para darles la paga, ¿no? Para darles la paga. Entonces, claro, así es de que no es posible escapar. Él nos alcanzará. El apóstol Pablo lo dijo un poco diferente, pero el sentido es igual. Dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, de él nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, dijo, eso también cosechará. Entonces, claro, este es un asunto que debemos de recordar, ¿no? Pero qué bueno que Dios no es un Dios implacable. Dios es un Dios maravilloso, Dios es lindo, Dios es misericordioso. Y dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice en el verso, Jeremías capítulo 3 y el verso 22, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué lindo, ¿eh? Si estamos con vida hoy, no es porque tengamos derecho para estar vivos. Si estamos con vida hoy, no es porque hayamos acumulado méritos para estar vivos. Si estamos con vida hoy, es única y exclusivamente, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. Y como dice el profeta, por su misericordia no hemos sido consumidos. Lo que merecemos es ser consumidos. Y dice, nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23 dice, nuevas son cada mañana. Qué lindo. Entonces, debemos celebrar que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amante, un Dios maravilloso. Ahora, es tan maravilloso que Él jamás ha deseado que nadie se pierda. Y dice en la segunda epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3 y el verso 9. La segunda de Pedro, el capítulo 3 y el verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es interesante, he escuchado los relatos de personas que salieron a la calle y gritaron, Señor, si existes, manda un rayo y párteme. Si Dios fuera un Dios implacable en ese momento, no solo en ese momento, sino que desde antes ya le podría haber caído el rayo y entonces debería estar muerto. Pero ¿por qué no ocurre? Porque Dios no se deleita en condenar a nadie. Dios no se deleita en matar a nadie. Dios no se deleita en que alguien se pierda. Al contrario, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es interesante porque hay bastante gente que dice, pero ¿qué es de hoy que dicen que Cristo va a volver y no viene?
No ha venido por él, no ha venido porque él no se ha arrepentido. Y el Señor le está dando tiempo para que se arrepienta. ¿Ah? Entonces, claro, no es la voluntad de Dios que alguien se pierda, no, no es su voluntad, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios misericordioso. Es más, la Biblia nos dice que Dios está retardando la destrucción de este planeta que nosotros estamos produciendo. Quiero invitarlo para que vayamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis se descorre un poco la cortina y nos muestra algo de esta situación. Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Y leamos los versos 1 y 2. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Claro, Dios no está interesado en destruir la tierra. Somos nosotros los que estamos generando esa destrucción. Es más, este pasaje nos hace notar que Dios ha puesto un cerco de ángeles a que detengan por un tiempo este efecto destructivo que va a acabar. Entonces dice: todavía no, esperen un poquito. Tal vez hay algo otros más que se arrepienten y deciden que yo los marque como míos, que yo los identifique como de mi propiedad. Esperen, dice a los ángeles, todavía. O sea, Dios en su misericordia está deteniendo la destrucción. ¡Qué Dios tan maravilloso! Ahora bien, claro, pero su mismo amor y su misma misericordia hacen que Él ponga delante de nosotros bien claras las advertencias. Por supuesto, cuando es un acto de amor advertir a alguien cuando él está expuesto a un peligro. Y siempre Dios ha hecho eso. Siempre. Es más, en el libro de Amós, en el capítulo 3, Amós, el capítulo 3 y el verso 7 dice así: libro de Amós, capítulo 3 y verso 7, dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, Dios escogió mostrarnos lo que necesitamos saber como advertencia y dárnoslo a conocer por medio de los profetas. Dice: no hará nada el Señor, nada de esto, ¿no? De esto que necesitamos saber, sin que lo revele, dice, por medio de sus profetas. Los profetas son los heraldos de Dios, son los portavoces de Dios. Ellos no inventan nada. Simple y sencillamente dicen lo que Dios les manda. Y Dios en su misericordia les mandó que anunciaran las cosas que iban a ocurrir para que nosotros fuésemos sabios y nosotros entendamos su amor, entendamos su misericordia y tomemos decisiones sabias para vida eterna.
Entonces, Dios envía advertencias. Y a mí me llama la atención cómo es el Señor. Y sublimiza mi corazón. Ojalá que también el suyo. Génesis en el capítulo 18. Capítulo 18 de Génesis. El capítulo 18 y el capítulo 19 son capítulos que hacemos bien en estudiar con mucho detenimiento. ¿Y por qué razón? Porque nos relatan acontecimientos que tienen un increíble significado para nosotros, que nos ha alcanzado el fin de la historia. Dice en el capítulo 18, el verso 17, dice, y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré? Claro, Abraham era profeta. Entonces, los profetas tienen como tarea decirle al mundo lo que Dios ha dicho. No deben decir nada más, deben decir lo que Dios ha dicho solamente. Ahora, ¿y qué era lo que iba a hacer acá? ¿Y por qué razón Dios dice esto? Precisamente iba a ocurrir algo que la historia registra como algo terrible, como algo espantoso, ¿no? Y entonces es a esto a que se refiere. Igual, algo parecido estaba a punto de ocurrir para otra ciudad, porque esto se refería a Sodoma y las ciudades que estaban a su alrededor, el complejo ese de ciudades que había en ese momento en ese lugar. Pero también la Biblia nos habla de otro acontecimiento que iba a experimentar algo parecido. Los invito para ir a mirar esto en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Dice Jonás, capítulo 1, los versos 1 y 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es interesante. Habían dos ciudades que prácticamente estaban a punto de derramar la copa de la maldad. Ya la iniquidad en esas ciudades había llegado casi al borde de la copa y estaba a punto de rebalsar. Pero Dios, que es tan lindo en su misericordia, en ambos casos manda una misión de llamado al arrepentimiento. ¿Una misión de qué? Una misión de advertencia. En ambos casos. Y entonces, claro, veamos un poco cuál es el caso y qué fue lo que pasó con ambas ciudades. Sodoma y Gomorra y las demás ciudades chiquitas que habían a su alrededor. Y Nínive. Veamos. Dios estaba a punto de ordenar a los ángeles que estaban deteniendo la destrucción que soltaran y que permitieran que la paga del pecado de los habitantes de estas ciudades cayera sobre ellos.
Estaban los habitantes de estas ciudades a punto de cometer lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Consiste en despreciar esa obra de convicción que produce el Espíritu Santo. Esos intentos de llamar la atención, esos intentos de decirte, es necesario que cambies tu vida. Te estás destruyendo. No puede ser. Entonces, claro, el desprecio continuo y permanente a esa obra del Espíritu Santo va endureciendo el corazón, lo va cauterizando, de tal manera que el corazón se va volviendo insensible y ya nada ni nadie puede generar un cambio en la mente de estas personas. Y ellos estaban a punto de llegar ahí. Estaban a punto de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, que Jesús dijo que eso no tenía perdón. Y claro, no tenía perdón porque alguien que deja que su corazón se endure por el desprecio continuo y permanente que hace del Espíritu Santo, entonces, claro, se vuelve insensible, piensa que está bien, piensa que la maldad es normal, piensa que Él es su Dios. Y esta gente estaba en esa condición. Sodoma y Gomorra, Nínive, ambos, como dije antes, habían llegado casi al punto de que Dios retirara de ellos el velo de su misericordia protectora, que nosotros todavía disfrutamos. Y dice Jonás, veamos primero el caso de Nínive. Nínive. Es interesante cuando uno investiga un poquito acerca de la historia de Nínive y se da cuenta que los ninivitas eran unos crueles de primera categoría. Para que usted tenga una idea. Una muestra, como dicen, como muestra un botón. Vea usted lo que hacían los ninivitas. Cuando capturaban un enemigo importante, lo llevaban prisionero y entonces, estando vivo, le quitaban la piel. Solo imagine lo que eso significa. Que a usted lo despojen de la piel estando vivo. Y luego, cuando ya tenían a este pobre prisionero sin la piel, entonces lo colgaban en 4 postes y le echaban sal sobre la carne viva. Esos eran los ninivitas. Y bueno, una serie de torturas parecidas, ¿no? Es decir, eran extremadamente malvados. Y esto explica por qué la reticencia de Jonás para ir a cumplir la misión que Dios le estaba dando. Pero Dios es tan misericordioso que aún a los más crueles y a los más malvados les da la oportunidad. Y entonces, claro, después de todas estas aventuras de Jonás, y el gran amor de Dios insistiendo, tenés que ir y avisarles. Al final, entonces, bueno, Jonás va a cumplir la misión. Y es interesante porque en el capítulo 3 del libro de Jonás encontramos nosotros una de las misiones evangelísticas más exitosas a través de toda la historia. Dice el capítulo 3 del libro de Jonás, comenzando desde el verso, es un capítulo corto. Así que vamos a leerlo todo, es un capítulo muy cortito, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive era la capital del reino. Esa era una gran ciudad. Había miles de habitantes. Dice el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hay algunos comentaristas que dicen que esto de 3 días de camino significa
que Nínive no se podía caminar, atravesar en un solo día, sino que eso tomaba 3 días. Imagínense usted qué grande debería haber sido, ¿no? Entonces, claro, era una ciudad muy grande, con una población muy, muy, muy numerosa. Y muy mala, no hay que olvidar eso. Y entonces, claro, Jonás va y dice que como buen profeta ahora, después de las lecciones que ya Dios le había enseñado, y todavía tenía que enseñarle más, pero ahora como buen profeta, Jonás va y dice que él da el mensaje conforme a la palabra del Señor. No tenemos permiso de andar dando mensajes inventados, de andar dando mensajes venidos de la tradición, de andar dando mensajes que otro que no es Dios ha dicho. No, no. Solo podemos dar mensajes conforme a la palabra de Dios, como lo hizo Jonás. Y entonces dice el verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es interesante. El mensaje de Jonás era claro y directo. Y es interesante porque ahora los predicadores que dan mensajes claros y directos caen mal. A la gente le gusta que le acaricien el oído con los sermones. Le gusta que le hablen cosas muy lindas del cielo y de la tierra nueva, que ciertamente son una realidad, pero no le gusta que le denuncien su pecado. No le gusta que le llamen al arrepentimiento. No le gusta que le digan, necesitas cambiar tu vida y dejar que Dios reine en ella. No le gusta. Pero especialmente hoy necesitamos un mensaje como el mensaje de Jonás. Y el mensaje era corto y era claro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bueno, 40 días, de ahí viene el término cuarentena, ¿no? Entonces, como que Jonás estaba poniendo ahí una cuarentena. Miren ustedes, aquí tienen 40 días. Si en 40 días ustedes no se han arrepentido, entonces todos van a morir. Todos van a morir. Y claro, y dice el verso 5, y los hombres de Nínive, mire usted, es interesante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que esos malvados, y se les predicamos el evangelio, creemos que es por gusto. Y yo creo que Jonás pensaba algo así. ¿Y cómo voy a ir a predicarle a esta gente tan malvada, tan cruel, que me van a andar haciendo caso? ¿Ve? ¿Qué van a andar ellos arrepintiéndose? Pero mire lo que dice el verso 5. ¿Cómo son las cosas, no? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Increíble. Creyeron a Dios. Creyeron el mensaje que el Señor les mandó. Y dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y mire esto, ¿no? Es increíble. Dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Interesantísimo. Es increíble.
Esta es la misión evangelística, diría yo, más exitosa de la historia, porque al mirarla de antemano, era el público que parecía que era como el público menos promisorio. Toda esta nación cruel, perversa, y como el mismo rey lo dice aquí, la rapiña de sus manos, dice. Pero qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Porque no importa. Mire, hay bastante gente que ha sido engañada por el enemigo, que piensa que ha cometido tantos pecados y que ya no puede alcanzar el perdón de Dios. Déjeme decirle algo. Mire, el perdón de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que usted haya cometido. Eso jamás permite en su mente de que Dios ya no lo puede perdonar. Mientras todavía esté vigente el tiempo de gracia, hay oportunidad. Hay oportunidad. Si Dios perdonó a los ninivitas, ¿cómo no lo va a perdonar a usted? Pero usted tiene que venir a Él. Y usted tiene que hacer lo que hicieron los ninivitas. Dice que ayunaron, oraron, para suplicar la misericordia de Dios, para entregarse. Y a mí me encanta porque dice, se convirtieron de su mal camino. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Es tomar la decisión de dejar el camino malo que hemos venido teniendo. Y tomar el camino que el Señor nos muestra. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que hicieron los ninivitas. Se arrepintieron. Y entonces, claro, esta ciudad malvada, que estaba a punto de que la copa de su iniquidad rebalsara, en vez de poner la gota para que rebalsara, le bajaron, la vaciaron. Y Dios en esta oportunidad los perdonó. Nínive se salvó. Miles de personas se salvaron. Me imagino que en ese día, en el cielo hubo un enorme gozo. ¿Y por qué digo eso? Porque en Lucas, en el capítulo 15, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, tenemos nosotros Lucas capítulo 15 y el verso 7. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, si Dios dice que en el cielo hay alegría por un pecador que se arrepiente, imagínense cómo debe haber retumbado el cielo ese día cuando miles de pecadores se arrepintieron. Es increíble, ¿no? Increíble. Entonces, ese día el cielo se llenó de gozo, porque miles de pecadores malvados abandonaron su mal camino, aceptaron la misericordia de Dios. Qué lindo. Y claro, el Señor Jesús lo dijo en el verso 7 y de nuevo lo repitió. Dice en el verso 10. Luego lo repitió en el verso 10. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, claro, usted puede ser el motivo de que haya fiesta en el cielo. ¿No le gustaría? Si todavía usted no ha tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hágalo. Hágalo. Eso va a generar fiesta en el cielo ahora. Y cuando usted llegue allá en la segunda venida y que se celebren las bodas del Cordero, va a seguir la fiesta. Claro, si ahora se arrepiente, claro, usted se va a llenar de gozo por la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Va a haber fiesta en el cielo, usted no va a estar en esa fiesta, pero sí va a haber otra fiesta en la que usted va a estar. Y es esa, la Biblia la llama la cena de las bodas del Cordero. Así es de que, bueno, la invitación esta mañana es que usted tome el ejemplo de los ninivitas.
Pero yo dije que iba a contar la historia o iba a recordar la historia de dos ciudades. Nínive es la primera ciudad. ¿Cuál es la otra ciudad? Veamos, vamos adelante. Génesis, el capítulo 19. Génesis, el capítulo 19, nos relata, en realidad, una tragedia. Una tragedia causada no por Dios, definitivamente, no por Dios. Dios nunca es culpable de todos estos desastres y cosas que ocurren. Los desastres vienen por otras causas. Otro día, si el Señor nos concede la vida, vamos a estudiar eso, porque ahí está en la Biblia, ¿verdad? Y entonces, tenemos ahora, Dios había dicho, no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer, ¿verdad? Y le dijo, Sodoma va a ser destruida, Sodoma y Gomorra, y las otras ciudaditas satélites que habían alrededor, iban a ser destruidas. ¿Por qué? Por la misma razón por la que Nínive iba a ser destruida. Habían casi colmado la copa de la iniquidad, habían casi cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es interesante, ¿por qué? Porque desgraciadamente el final de la historia de Sodoma no es un final feliz como el de Nínive. Sodoma era una ciudad bastante perversa, degenerada en extremo. Es increíble porque antes de que fuera destruida, en Sodoma era casi un paraíso, ¿no? La tierra era fértil, había mucha agua, prácticamente las cosechas se producían solas. Era algo maravilloso, ¿no? La vida era tan cómoda y tan fácil que los habitantes de Sodoma, Gomorra y las demás en ese territorio no necesitaban esforzarse mucho. Y entonces eso les dejaba mucho tiempo, ¿para qué? Para ocuparse en otras cosas, en la diversión, desgraciadamente en cosas malas. Dice el profeta más adelante, abundancia de pan y abundancia de ociosidad, dice que fueron las trampas que hicieron caer a Sodoma. Entonces, claro, esa era la situación. Y es increíble, ¿por qué? Es increíble porque estaban a punto de experimentar la destrucción. Dios estaba a punto de ordenar a los ángeles, dejen de detener el velo de la misericordia que los está protegiendo y que reciban la paga que ellos han ganado. Pero como Dios es misericordioso, Él siempre manda una advertencia. Y entonces, claro, mandó. Y llegaron los ángeles. Y no quiero pasar por alto esto, porque Jesucristo dijo que, como en los días de Lot, así serían los días en la tierra cuando estuviera cerca su venida. Y tampoco quiero pasar por alto esto. Usted lea el capítulo 18 y 19 de Génesis, léalo verso por verso. Y usted va a encontrar que la sociedad en tiempos de Lot, en Sodoma y las ciudades vecinas, era una ciudad en donde la sodomía, es decir, la homosexualidad, había llegado a dominar en extremo. Y claro, este es un panorama bastante parecido a lo que estamos mirando ahora. Es increíble. Afortunadamente, en El Salvador todavía no lo vemos así tanto como ya se ve en otros países en el mundo, en los países llamados desarrollados. Es increíble. Entonces, vamos, esa es la tendencia. Y esto debe ser una advertencia para nosotros, porque esta es una señal. Esta es una señal. Entonces, claro, eso era el estado de corrupción, de degeneración, de maldad que había en Sodoma. Entonces, claro, pero como mencionamos antes, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, y Él mandó
mandó una misión. ¿Para qué? Para advertirles. Y claro, tuvo éxito la misión. Desafortunadamente, la misión aquí fue un fracaso. ¿Por qué? Porque estos pervertidos, en vez de siquiera escuchar el mensaje que los mensajeros de Dios llevaban, sin siquiera eso, quisieron abusar de ellos. Y entonces rechazaron, evitaron recibir el mensaje. Y veamos el capítulo 19 de Génesis, el verso 14. Prácticamente los mensajeros quedan restringidos a la casa de Lot. Y entonces dice el verso, leamos desde el verso 12. Y dijeron los varones a Lot, o sea, los que habían sido enviados para dar la advertencia de lo que iba a ocurrir. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado, ¿para qué? Para destruirlo. ¿Y qué era lo que ellos iban a hacer? Lo que ellos iban a hacer era quitarle los seguros a los vientos, para que la destrucción que ya se habían ganado cayera sobre ellos, ¿verdad? Y entonces dice el verso 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas dice que a ellos, a los yernos, les pareció como que él estaba bromeando. Les pareció que él se burlaba de ellos. Hermanos, es interesante. ¿Por qué? Mire, hay un montón de gente que cuando recibe el mensaje o intentamos dar el mensaje, lo hace chiste todo. Eso es peligrosísimo. Es tremendamente peligroso. Estos hicieron chiste. Dice que les pareció que él se burlaba de ellos. O sea, no lo tomaron en serio. Y por supuesto, persistieron. Ahora imagínense. Es interesante, ¿por qué razón? Porque nosotros, en nuestro rol profético, de alguna manera, podemos llamarlo así, tenemos toda la intención, la preocupación por decirle a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, aún y al resto del mundo, miren, si lo que viene es terrible, pero todavía hay oportunidad, Dios es misericordioso, vengan a Él, arrepiéntanse. Y claro, tenemos una gama de reacciones distintas, ¿verdad? Algunos, cuando uno comienza a hablar de la palabra de Dios, comienzan a mirar para otro lado y se desinteresan y no les importa, ¿verdad? Otros le dicen a uno, mira, de eso no me hables. Qué triste. Algunos oyen, ¿verdad? Así dicen, así dicen. Y claro, asienten. Pero eso ahí se queda. Y es increíble que son tan poquitos los que lo toman en serio. Son tan poquitos, pero tan poquitos. Por eso es que Jesús dijo que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y que pocos lo hayan. ¿Por qué? La mayoría lo rechaza. Sin embargo, lo rechacen o lo acepten, nuestro deber como siervos del Señor es dar esa advertencia. Es dar esa advertencia. Cristo viene y con Él este planeta va a experimentar un cambio espantoso, como en el diluvio, como en Sodoma. Entonces, claro, y precisamente aquí ellos no reaccionaron.
Y es interesante porque los mensajeros enviados por Dios dicen a Lot, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y claro, y salieron. Solamente, imagínese usted, no sabemos cuánta gente vivía en Sodoma y en Gomorra y en las otras ciudaditas chiquitas que habían a su alrededor, no sabemos. Pero ciertamente debe haber sido muy numerosa. ¿Cuánta gente recibió el mensaje? ¿Cuánta gente salió? De Sodoma salieron únicamente 4 personas. 4 personas nada más. Es increíble. Y claro, por eso no les extraña hoy que cuando repartimos literatura para que conozcan qué lindo es el Señor, conozcan qué misericordioso es Dios, conozcan las buenas noticias de que la vida no termina aquí con la muerte y yendo al cementerio. No, eso es para mientras. Que la vida puede prolongarse eternamente, y yo francamente no me explico cómo es posible de que alguien que tiene miedo a morirse ahora por el COVID, por ejemplo, o por el cáncer, o por la diabetes, o por lo que sea, quiere conservar ahorita unos pocos años y no le interese la vida eterna. No me explico. No logro entender cómo se aferra tanto a unos poquitos años aquí y desprecia la vida eterna. No. Si usted está interesado en vivir unos pocos años aquí, está bien, es legítimo eso. Porque no fuimos creados para morir, nos fuimos creados para vivir. Y por eso es que es normal que la inmensa mayoría se aferre a la vida aquí, a esta vida actual. Pero recuerde, la buena noticia es de que Dios tiene para usted una vida que no va a terminar nunca. Ese es el Evangelio. Entonces, si usted no quisiera morirse hoy aquí del COVID ni de ninguna otra cosa, piense que su vida puede prolongarse eternamente por obra y gracia del Señor Jesucristo. Y entonces, pero claro, en Sodoma despreciaron la oferta. Despreciaron la advertencia, rechazaron, cometieron el pecado contra el Espíritu Santo, del cual ya no hay perdón. Y entonces, claro, 4 personas solamente 4 personas salen. Y claro, le dieron una instrucción. Los mensajeros dieron una instrucción: salgan y huyan, pero no vuelvan a ver atrás. Y dice el verso 26, veamos desde el 24. Estoy en Génesis 19, verso 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ah, qué triste. Qué triste. ¿Por qué triste, pues? Porque una de las 4 personas que habían salido, a medio camino, se arrepiente de haber salido. Y vuelve y mira atrás. ¿Y qué? No murió adentro de la ciudad, pero murió afuera de la ciudad. ¿Y a quién representa la mujer de Lot? ¿A quién representa? Porque está claro, ¿no? Aquí tenemos nosotros 3 clases de personas. Los que se pierden, los que quedaron en la ciudad, los que quedaron adentro. Los que se salvan son los que salen y llegan hasta el final, hasta el monte, ¿no? Pero la mujer representa ¿a quiénes? Representa a todos aquellos que en algún momento de su vida
iniciaron el camino del cristianismo. Son todos aquellos que en algún momento de su vida respondieron a la voz del Espíritu Santo que les dijo: arrepiéntanse. Se arrepintieron, decidieron aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tomaron la maravillosa decisión de ¿qué? De ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzaron a andar en el camino de una nueva vida. ¿Pero qué? Pero que a medio camino, por diferentes razones, a veces por descuido, a veces por malas influencias, a veces por ceder a la presión que viene desde diferentes fuentes, abandonan y dejan de perseverar. A eso representa la mujer de Lot. Aquellos que una vez tomaron la decisión de salir del mundo y venir a Cristo, pero que a medio camino se apartan, se detienen, se vuelven. Y este es el mismo caso de todos aquellos que en el tiempo de Moisés salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto y comenzaron la peregrinación hacia la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Estando en la peregrinación hacia la tierra prometida, caminando en el desierto, mirando las bendiciones que Dios les daba cada día, y cómo Dios los protegía y los defendía, ellos mantenían su mente y su corazón en Egipto, anhelando las cosas de Egipto. Es decir, añorando el estilo de vida del paganismo egipcio. En otras palabras, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Eso es lo que pasó con la mujer de Lot. Ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y hermanos, es importante que consideremos esto seriamente. La Biblia nos advierte y nos dice que una característica de muchos cristianos en este tiempo final es la tibieza. Los tibios van a terminar como la mujer de Sodoma, de Lot en Sodoma. Van a terminar como todos aquellos que, habiendo salido de Egipto, murieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida. A eso representa la mujer de Lot. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? No basta solo con salir, necesitamos perseverar, porque está escrito: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿qué queda en Sodoma hoy? Es increíble. Mire, es impactante cuando se tiene la oportunidad de contemplar el lugar donde una vez estuvo Sodoma. ¿Sabe qué es lo que queda? Queda un enorme cráter, el lugar más profundo de la superficie terrestre, 430 metros bajo el nivel del mar. Y claro, son 430 metros en la superficie del agua del Mar Muerto. Todavía del Mar Muerto, de la superficie para abajo, todavía hay un promedio de unos 118 metros de hondo, 130 metros en la parte más honda del Mar Muerto. Imagínese usted cómo una tierra que era casi el paraíso, de fructífera, de buena, de fértil, de abundante, llega a convertirse ¿en qué? Llega a convertirse en el lugar más amargo del planeta, ¿no? Es increíble. O sea, cuando escuchamos que cae fuego y azufre y Abraham sale, dice en la mañana, y mira la gran humazón por todo, esto nos sugiere de que ahí ocurrió algo parecido a que cayó una suerte de bomba atómica o algo. Y es interesante porque ese enorme hueco que quedó ahí, ese enorme cráter que quedó ahí, testifica. ¿De qué? Testifica de que ese es lo que ocurrió con Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Queda ahí como un testigo mudo, ¿verdad? Qué tan bajo ellos habían llegado, así quedó el lugar,
¿verdad? Entonces, claro, al punto de que el agua que se acumula ahí y ya no puede salir, se vuelve tan amarga, pero tan amarga que ahí la vida prácticamente es imposible, y por eso se llama el mar muerto. Eso es lo que queda de Sodoma ahora. Eso es lo que queda. Entonces, claro, ¿qué aprendemos entonces nosotros aquí? Tenemos dos ciudades. Una acepta la advertencia y el mensaje de amor que Dios les manda, los ninivitas se arrepienten, gozo en el cielo, qué lindo. Y una ciudad que lo rechaza. Una ciudad degenerada, altamente, desprecia, comete el pecado contra el Espíritu Santo. Y es interesante, ¿por qué? Porque en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 11, dice que todo lo que está en la Biblia quedó escrito para nuestra enseñanza. Y Jesús dijo en el sermón profético de que como en los días de Lot, así sería en la venida del Hijo del Hombre. Es decir, ahora nosotros somos responsables ¿de qué? De dar el mensaje de advertencia. Y tenemos acá mensajes para todos. Para aquellos que están perseverando, el mensaje es, tiene que advertir a los demás. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje para nosotros. Y por eso estamos en este esfuerzo, ¿verdad? De advertir a los demás. Miren, todavía es tiempo para el arrepentimiento, ¿verdad? Es el mensaje. Para los que están ahí, como dice el dicho común en la iglesia, y que no son chicha ni limonada, dicen que son, pero no son. Para ellos es el mensaje que hay en la experiencia de la mujer de Lot. Y para todos aquellos que no se han interesado mucho en lo que la Biblia dice, en la profecía, en la iglesia, y que hasta el momento se han hecho, así como decimos ahora, los mareados, o se han opuesto, el mensaje es, mire, ponga atención, todavía hay oportunidad. Dios es un Dios lindo, un Dios maravilloso. Él quiere darle a usted muchos años de vida y se lo quiere dar una vida que no se compara con esta. Porque ya no habrá llanto, no habrá dolor. Lea Apocalipsis 21 y 22. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que nos manda en Apocalipsis 18:4 a dar el mensaje ahora. De que digamos a toda esta gente, salgan de Babilonia. Así como aquellos deberían salir de Sodoma, ahora hay que salir de Babilonia. Por supuesto, Babilonia, ahora la Babilonia literal no existe. Dios dijo que jamás se levantaría y no se levantó. Pero existe la Babilonia simbólica, la Babilonia mística, que mantiene engañado a todo el mundo, distraído. ¿Con qué? Lo tiene engañado y distraído con una cantidad de cosas, con los deportes, con el entretenimiento, con la política, con el ambientalismo, con la falsa religión, en fin, con todo. Cualquier cosa que no viene de un escrito está directamente, eso es engaño, es distracción. Y quiero terminar con recordando un verso de Mateo del capítulo 22. Según el Evangelio de Mateo del capítulo 12, Mateo capítulo 12 y el verso 41. Dice, los hombres de Nínive, esto lo dijo el Señor Jesucristo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice, más que Jonás en este lugar. Es interesante, ¿verdad? Jesucristo vino, nos mostró el amor de Dios en persona, ofrendó su vida, resucitó, se fue al cielo a defendernos como nuestro abogado en el juicio que se lleva a cabo allá. ¿Y nosotros qué haremos? Y dice el Señor que a todos aquellos, que si los ninivitas que se arrepintieron ante la predicación de Jonás, se arrepintieron, se levantarán en juicio, dice, y condenarán a todos aquellos que ahora han tenido el privilegio de que
de conocer lo que aquellos no conocieron. Aquellos recibieron las vocales del Evangelio, pero ahora somos privilegiados. Tenemos un conocimiento maravilloso del ministerio de Jesucristo, de su vida, de su realidad, de todo, su amor y su bondad. Dice, ellos se levantarán en juicio. Entonces, el llamado al final de la reflexión de hoy es esta. Si usted nunca ha creído, si usted nunca ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, hágalo antes de que sea demasiado tarde. Salga de Babilonia. Salga de Babilonia. Y usted podría pensar, pero ¿y cómo hago eso? Bueno, comience estudiando la Biblia. Y si quiere, nosotros con mucho gusto le explicamos los detalles y le contamos nuestra propia experiencia de caminar con Dios. Si nunca usted ha tomado esa decisión, hágalo. No lo deje para mañana. Si usted tomó alguna vez la decisión y su vida cristiana ha sido una vida de descuido, este es el momento de que reconcilie con Dios y que se reconsagre, que abandone la tibieza. Y si usted ha mantenido su comunión con el Señor y día a día lo busca para alimentarse de su palabra, entonces para usted el llamado es: démosle la advertencia a todos los demás, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos aquellos con los cuales tengamos oportunidad. Demos la advertencia, porque el tiempo se acaba. Cuando llegue el final, ojalá que todos podamos estar contentos de que tomamos la mejor decisión. Que Dios bendiga a cada uno. Amado Señor que estás en el cielo, agradecemos porque tú quisiste que todo esto quedara registrado en tu palabra para que nosotros aprendiéramos las lecciones y no cometamos esos errores graves de despreciarte. Antes bien, sigamos los ejemplos de todos estos que aceptaron, que le dieron valor a tu palabra y reconocieron que eres un Dios lindo, un Dios misericordioso. Por favor, ponemos en tus manos a cada uno, para que cada uno reciba la bendición que merece en este momento, que necesita, la bendición que necesita. Y Dios, y que cada quien pueda escuchar la voz de tu Espíritu en lo íntimo de su corazón y hacer decisiones para vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor. En Jesús te lo suplicamos todo. Amén.